Y vamos. Oye, ante todo, antes de que empiecen, darle las gracias, ¿sabes? Eh, profundo agradecimiento por su colaboración, que veo que se les ha puesto a usted muy fácil a ellos. Y van a tener Bueno, esa recompensa, ¿eh? Bueno, espero bueno, me alegro. que sea liviana la entrevista, que la pueda disfrutar usted Sí. también. Venga, A ver si no son, a ver si no son muy difíciles las preguntas. A ver, cuando queráis. Bueno, pues somos Alba, Iván, Naira y Ainhoa y queremos hacerle unas preguntas a Clara Aguilera. Bueno, sabemos que nació el 3 de enero de 1964 en Novelar, Granada. ¿Visita mucho su pueblo natal? Bueno, menos de lo que me gustaría. Eh, me gusta mucho mi pueblo, es un pueblo muy pequeñito de la Vega Granadina hacia Loja, hacia la parte de Loja, y limita con Alcalá la Real en Jaén. Y bueno, cuando puedo, que allí vive mi hermano y tengo familia, pero bueno, a mí me encanta el pueblo, me gustaría ir todos los fines de semana, pero no, estoy mucho fuera y no me es posible, pero cuando puedo, voy desde luego a comer allí y echar un rato. En cuanto a su formación, sabemos que usted ha estudiado auxiliar de clínica, técnica de laboratorio y derecho. ¿Ha sido muy importante su formación académica o en el Parlamento Europeo y en otras instituciones es más importante la experiencia? La formación también, la formación académica y en idiomas. En el Parlamento Europeo se hablan 24 idiomas diferentes, 24 idiomas, porque somos 27 países y hay 24 lenguas. Aunque la lengua en la que hablamos habitualmente suele ser inglés o francés. Por lo tanto, es importante al menos saber inglés y francés si es posible, pero especialmente inglés. Por lo tanto, hay interpretación, por supuesto, de nuestros debates, pero no siempre. Por lo tanto, hombre, para ser eurodiputada, yo que voy en la lista del Partido Socialista, no me exigen formalmente, no hay una exigencia formal de una determinada formación académica o lingüística, pero sí que es imprescindible si no tienes una adecuada formación y también en idiomas, y luego pues la experiencia también te ofrece ayuda porque el nivel ya es un nivel alto de cualificación, la que te exige, aunque formalmente para ir a las listas no, pero sí que se suele tener en cuenta la formación académica y el que conozcas al menos algunos de los idiomas principales como el inglés o el francés. Esto es fundamental. ¿Nos podría hacer un breve repaso sobre su trayectoria política hasta llegar a ser europarlamentaria? Sí, bueno, para mí era importante, a mí me gustaba siempre, desde muy joven, ya con 16 años, o sea, casi como vosotros, ya me gustaba la política. Y tenía además unos amigos, coleguillas, ya eran miembros a los 18, no podía a los 16, a los 18, me hice militante de las Juventudes Socialistas de Granada y bueno, tenía amigos ya con 18 años y fue miembro de las Juventudes desde el principio. Pero para mí una cosa que siempre pensé, primero, acabar mis estudios, tener un trabajo y después dedicarme a la política. Es decir, esto es importante. La política no es una opción de trabajo, sino es una opción que tú tomas en unos años de tu vida y por lo tanto lo primero es haber acabado para mí importante, haber acabado la formación académica, tener un trabajo. Yo empecé a trabajar
¿sabes? Mi primer trabajo fue en Almería, en Roquetas, en la agricultura, como técnico de frutas y hortalizas. En Roquetas, en Almería, estuve 6 meses y ya me vine a Granada a trabajar con las cooperativas en el año 89, 90 me vine a Granada y ya empecé a trabajar con las cooperativas agrarias de Granada hasta el año 2000. Bueno, fui concejal del Ayuntamiento de Granada en el año hasta el año 99, 1999, en el que ahí estuve 4 años, pero yo seguía en mi trabajo profesional y solo me ocupaba de ir a las reuniones, ¿no? Yo seguí trabajando en mi trabajo y atendía las cosas del Ayuntamiento de Granada, aunque ya en el año 2000 me presenté a las elecciones en el Parlamento de Andalucía. Y ahí he sido diputada en el Parlamento de Andalucía 14 años, hasta 2014, de 2000 a 2014, y he sido miembro del Gobierno de Andalucía 8 años, el presidente Chávez primero, como secretaria de Relaciones con el Parlamento, consejera de Gobernación, y yo por lo que más se me conoce es como consejera de Agricultura y Pesca, que finalicé en el año 2012. Y seguí de parlamentaria en 2014 y en 2014 iba a incorporarme a mi trabajo y me ofrecieron ir en las listas del Parlamento Europeo. Y desde el 2014, desde el 1 de julio de 2014, empecé mi trayectoria en el Parlamento Europeo. La legislatura pasada, las legislaturas del Parlamento son 5 años, por lo tanto llevo desde 2014 hasta hoy, bueno, pues 8, casi, es decir, ya estamos, no me queda año y medio de legislatura, acabamos en mayo de 2024, acaba la legislatura. Por tanto, pues llevo ya una trayectoria larga. Mi idea fundamental, a año y medio de acabar, acabar y terminar los años laborales que me quedan de nuevo en las cooperativas agrarias de Granada. Es mi trayectoria mucho ligada a la política, pero tanto mi trayectoria política como profesional ha sido en la agricultura y la pesca, mucho en Andalucía y ahora a nivel europeo. Más cosas. Sale. ¿Sí? Ahí. Hemos visto que usted está muy activa en redes sociales. ¿Nos podría decir cuál es su red social favorita? Instagram. Me encanta Instagram. Bueno, tengo que decir, me gustan las redes sociales, ¿eh? O sea que intento que no me coman, que me absorban mucho tiempo, porque las redes sociales enganchan, ¿eh? O sea que cuidado lo digo porque esto hay que dosificarlo, pero me gusta mucho. Especialmente me gusta Instagram, me gustan mucho las fotos, los reels, y luego ya hay otras redes más nuevas, el TikTok, eso ya me pilla ya un poquito mayor para eso, ¿eh? Pero me gusta Instagram. Participo en Twitter, soy activa en Twitter, en Facebook también, y tengo canal de YouTube, y LinkedIn, que me gusta también mucho LinkedIn, porque es una red muy profesional. Entonces, para los temas míos profesionales me gusta LinkedIn, pero luego para entretenimiento me gusta Instagram, ¿no? Y luego estoy en las otras, sobre todo para dar a conocer un poco la actividad que realizo, ¿no? Porque hoy día la información, vosotros que sois jóvenes lo sabéis mejor que nadie, la vemos por las redes antes que por la televisión, ni periódicos, ni radio, ni nada, por las redes. Y por lo tanto, pues ahí participo, pero me encanta Instagram, es la que más me divierte de todas. Y los reels, por supuesto, también. ¿Qué pro y qué contras le ve al uso y en las redes sociales? ¿Perdón? ¿Qué pros y contras le ves al uso de las redes sociales? Bueno, las redes sociales
creo que bien utilizada, por ejemplo, para mí como persona política, estoy trabajando en Bruselas y que a mí me gusta que se sepa lo que estoy haciendo. Bruselas está muy lejos, una forma de comunicar lo que haces, qué estás haciendo, qué te dedicas, qué debates has tenido, son las redes sociales. Por lo tanto, son muy útiles, porque hoy día todo el mundo en su móvil, en su iPad, es decir, en todas tienes acceso a las redes sociales y es fácil, si no es con Twitter, Facebook, algunos de los más populares, te pueda, para mí divulgar mi trabajo, a mí me ayuda mucho y esa es la parte que veo muy positiva, ¿no? Y para mí personalmente veo negativa, pero las redes sociales a veces también para la política hay campañas en las que recibimos unos ataques tremendos. No estamos habituados a los ataques porque sabemos que las personas en política, bueno, pues a veces no les gusta lo que hacemos, no están de acuerdo, pero a veces creo que hay que tener mucho cuidado, saberlas usar bien. ¿Qué queremos? Si queremos un rato de disfrutar bien, si yo quiero divulgar mi trabajo bien, pero a veces tienen efectos, ya te digo, muy perversos y negativos y además uno que controlar bien. Lo que no puede ser es que dejemos de relacionarnos socialmente. A mí me parece, yo sé que vosotros sois mucho más jóvenes, pero a mí me parece muy mal sentarme a una mesa a comer y que mis amigos, y algunos lo hacen muy habitualmente, se pongan allí con el móvil. Y yo comiendo y digo, pero bueno, ¿me vas a mandar un WhatsApp para contestarme o qué? Eso se hace mucho, jóvenes y mayores. Entonces yo creo que esto tiene que ser, para mí la red es un instrumento de divulgación y a veces de entretenimiento, pero tiene que ser en su justa medida. Mismo que la televisión, no open paso 24 horas, las redes, además no hay filtro y por lo tanto hay que tener cuidado con ellas y saberlas dosificar y saber pues para que puedes entretenerte un rato, pero es mejor relacionarte con las personas socialmente, sin minusvalorar la oportunidad que te ofrece de conocer a otra gente. También me parece bien, ¿eh? No es que lo minusvalore, pero hay que ponerlo en su justa medida y tener mucho, mucho cuidado con no sobrepasarse, porque hay mucha gente con mala fe escondido detrás de falsos hashtags y no sabemos qué puede haber. Por lo tanto, creo que puede ser muy útil, pero hay que saberlas usar. Hemos visto que viaja mucho. ¿Tiene algún destino pendiente? Bueno, viajo muchísimo. En este mes he estado en Panamá, México, Cancún, Bruselas, Berlín, Estrasburgo y Granada, que llegué anoche. Sí, mucho viaje. Mucho viaje. La semana que viene voy a Bruselas, de Bruselas me voy a Viena. O sea, mucho viaje. Porque yo soy parlamentaria europea, el Parlamento Europeo está en Bruselas, como sabéis, la sede, y en Estrasburgo, y por tanto, semanalmente tengo que ir 3 semanas al mes a Bruselas, una semana al mes a Estrasburgo. Y en medio de eso, pues soy también vicepresidenta de la delegación con México y llevo las relaciones con México y con América Latina. Entonces, pues, tengo que hacer algunos viajes a América Latina, por eso Panamá, México. Y entonces, este trabajo, al ser en un ámbito tan grande, viajo mucho. Pendiente, sí. Tengo muchas ganas de ir de ocio para conocer, especialmente parte de Asia que me queda por conocer, especialmente la India, es un país que me encanta. He ido a Tailandia y Vietnam, pero me gustaría ir de ocio para conocerla mejor. Es decir, si tengo viajes, me encanta. A mí siempre me gustó viajar. Ahora ya viajo, pero como viajo de trabajo no es exactamente igual. Trabajo vas
y no ves lo que te gustaría ver, ¿no? Ver cosas, pero no es. Sí, me encantaría ir a la India, por ejemplo, siempre he tenido muchas ganas. Es un viaje que espero tener tiempo y poderlo hacer con amigos, con familia. Bueno, ¿Sí? sobre la sede. ¿No te he oído? Le voy a hablar. Te oigo entrecortado ahora. Le voy a hablar. No te oigo. Debe de ser. A ver, Le voy a hablar sobre el Parlamento ahora. Europeo. Venga. Sobre las sedes de Estrasburgo y Bruselas. ¿Cuál le gusta más? Es más práctica Bruselas, más práctica porque está más diseñada para el trabajo y estéticamente es más bonita Estrasburgo, más bonita. El salón de pleno es más bonito. Mira, vosotros no sé si os gusta mucho la Guerra de la Galaxia o no, y el retorno de Jedi, ya hay cosas, ya sé yo que esto ya está un poco antiguo. Pero a mí que me encantaba de mi época la Guerra de la Galaxia y el retorno de Jedi. Yo le digo que el salón de plenos de Estrasburgo, ese que tenéis en la foto, es como es como el imperio. Es decir, cuando iba la reina allí a la base del imperio, pues lo mismo, es muy profundo. No se visualiza bien ahí, pero es muy profundo. Diseñado, ya digo, la sede de Estrasburgo es una sede más bonita estéticamente. Bueno, a mí por lo menos me lo parece. La sede de Bruselas es más práctica para trabajar, está mejor resuelta para trabajar. La de Estrasburgo está más diseñada estéticamente y la otra es más conveniente está más adecuada al trabajo. En Bruselas pasamos 3 semanas, en Estrasburgo solo estamos una semana al mes, 4 días de lunes a jueves. Esta semana he venido de Estrasburgo. ¿Qué opinas de que haya dos sedes? Pues esto ahora yo opino que habría que no tenerlas, porque sobre todo por el coste alto que supone. Pero esto tiene una historia que es bueno conocerla. No sé si la conocéis o la cuento muy brevemente. La sede oficial del Parlamento no es Bruselas, es Estrasburgo. La oficial. O sea que realmente, aunque estamos más en Bruselas, esa es su sede. Estrasburgo está en una región que es la Alsacia, en Francia. La Alsacia fue francesa, fue alemana y volvió a ser francesa. Fue una región que en la Segunda Guerra Mundial fue invadida y se la quedó Alemania. Por lo tanto, tiene una simbología y además hubo muchas muertes y ahí tiene una simbología de la Segunda Guerra Mundial muy emblemática. Por tanto, como la Unión Europea, que ahora hemos celebrado el 70 aniversario de la constitución de lo que se llamó primero, no Unión Europea como se llama ahora, sino la del carbón y del acero, estamos en el 70 aniversario, fue después de la Segunda Guerra Mundial, pues se escogió Estrasburgo como centro del sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial y como un emblema de lo que no debíamos repetir, es ninguna guerra más. Por lo tanto, por eso tiene una simbología Estrasburgo muy importante. Porque la Alsacia fue una de las regiones, de hecho no sé si no había estado en una región, está en Francia, pero es muy alemana, que ha vivido los dos países. Esa simbología hace que allí se constituyera la sede cuando hubo el acuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial, de los países aliados y ya después Alemania. Y por tanto, esa es la simbología.
Cuando se hicieron los tratados de la Unión Europea, en los tratados se dijo que la sede oficial era Estrasburgo. El tratado es como la Constitución española, la regla máxima, la norma máxima. Por lo tanto, ahora, ¿qué pasó? Que en Estrasburgo es una ciudad pequeña como Granada, aproximadamente. Por lo tanto, no tiene los medios de infraestructura, ni de aeropuertos, ni de comunicación para la gente que mueven las instituciones europeas. Por eso se trasladó la segunda subsede a Bruselas inmediatamente, porque Bruselas es ya una capital grande, un gran aeropuerto, para tener en cuenta que nosotros somos 705 diputados, en el Parlamento trabajan casi 8.000 personas y que vienen los grupos a las instituciones. Entonces, el Parlamento solo mueve unas 10.000-12.000 personas diariamente, más la Comisión Europea. Entonces, gente que viaja mucho de los países. Estrasburgo se quedó pequeña y es más práctica Bruselas. Pero ¿qué pasa? Como hace más de 70 años ya se puso en los tratados que la sede oficial es Estrasburgo, hay que celebrar una vez al mes, o sea, 12 veces al año, sesiones en Estrasburgo. Como en agosto tenemos vacaciones, en octubre hacemos 2. Y ahora hemos estado en la sesión de noviembre. Y en diciembre tenemos la de diciembre. Eso, hasta que no se modifique el tratado, seguimos manteniendo la sede de Estrasburgo. Ahora bien, a día de hoy, esta es la historia y es importante saberla. A día de hoy, y puesto que es dinero público, esto supone un coste excesivo, porque son instalaciones que permanecen en Estrasburgo, están vacías y que solo van y solo se llenan cuando estamos allí. Y luego hay que trasladar una vez al mes, una semana, a mucha gente, funcionarios, políticos, asistentes, mucha gente. Por lo tanto, realmente hoy día es muy difícil de justificar esto. Pero no podemos cambiarlo hasta que hubiese un acuerdo. El Parlamento ha votado en varias ocasiones acabar con esto y tener una sola sede. Bueno, realmente tenemos la tercera sede en Luxemburgo, pero allí no vamos nosotros, solo hay funcionarios. Por lo tanto, nosotros hemos aprobado en el Parlamento que hubiera una sola sede, la de Bruselas, para evitar ese gasto. Pero tiene que haber un acuerdo de todos los países para modificar el tratado. Pero Francia, que es donde está Estrasburgo, se niega. Y si no hay acuerdo de los 27 países, siempre se va a negar Francia. Por eso permanece la sede de Estrasburgo. Pero en mi opinión, creo que no es necesario mantener esa sede, sobre todo por el gran coste que supone. ¿Nos puede decir a partir de la fotografía en qué zona está su estadio? Mi escaño, pues somos 7 grupos políticos que van de la izquierda a la derecha. Yo soy de un partido de izquierda, por lo tanto, pero la izquierda, fijaros, la izquierda no es la que vemos en la foto y la derecha, sino la izquierda está donde se sienta la presidenta del Parlamento, es la izquierda de la presidenta del Parlamento, que es, si vemos, por ejemplo, en la de Bruselas, veis al fondo unas banderas y abajo como una mesa alargada de madera. Ahí en el centro, que detrás hay una columna azul y delante hay un atril, ahí en el centro se sienta la presidenta. No sé si os situáis. Debajo están las banderas arriba y hay una mesa de madera alargada en el fondo. Sí. Una columna azul. Bueno, pues delante de la columna azul se sienta la presidenta Metsola. La izquierda de la presidenta es donde empezamos la izquierda.
O sea, no, nosotros estamos viendo y lo vemos al revés. A mi derecha, a vuestra derecha, sería la izquierda del Parlamento. ¿Entendéis? Es situado así. Por lo tanto, yo estoy, según la foto, en Bruselas, en la derecha del Parlamento, hay como varias cuñitas, ¿no? Si fueran las porciones de queso. Hay una muy pequeñita que no se alcanza a ver el pasillo, muy pequeñita, y en la segunda en mi escaño. En la segunda, en la quinta fila. Y en Estrasburgo, es lo mismo. Hacia el fondo, veis que se sienta la presidenta, aquello que vemos una bandera, ahí. Esa es la presidenta. Pues, si os venía las porciones de la izquierda, ahí tenéis la pequeñita, no. Señalad la primera, esa, ahí está. Ahí se sienta el Consejo, o sea, los miembros del gobierno de los Estados miembros, el Consejo. A partir de la siguiente cuña, que ya más grande, esa, ahí empieza el primer grupo de la izquierda que se llama The Left. Se llama la izquierda. Nosotros decimos la extrema izquierda. A nivel español, ahí está Podemos o Izquierda Unida. ¿Vale? Luego, en esa misma porción hay un pasillo y ya hay el siguiente. ¿No? Sí. Entonces, yo estoy justo en un escaño al lado del pasillo que vemos, ese pasillo primero, entre... A ver, se nos ha ido. ¿A qué se nos ha ido a otra? ¿Aquí? Ahí. En el primer pasillo grande que vemos, ahí. Ahí. Yo estoy aquí en el Estrasburgo, mi escaño es exactamente 312 y en la fila 1, 2, 3, la 7. En la fila 7, justo el escaño del pasillo. En ese primero. Y ahí estamos. Ahí está primero la izquierda, luego está el grupo de socialdemócratas, que es el mío. A continuación está Greens, los verdes. Después Renew, el PP hacia la derecha. ECR, que es Vox en España, más a la derecha, que es ya la extrema derecha. Y luego al final hay un grupo de diputados que no pertenecen a ningún grupo político, se llaman los no inscritos. Esos están hacia el final. Y luego la cuñita última es donde se sienta la Comisión Europea. Así que estamos sentados, según seamos, de izquierda a derecha, pero de izquierda a derecha de la presidencia. Más cosas. Bueno, vamos a continuar con origen y función. El predecesor del Parlamento Europeo fue la Asamblea, que era un mero supervisor. El Parlamento Europeo, como dice su propia página web, ha evolucionado de manera significativa con el paso del tiempo. Ha comunicado nuevas responsabilidades y ha aumentado su importancia sin cesar. ¿Qué funciones destacaría o no más importantes para usted? Pues las funciones principales es la de ser una cámara legislativa, es decir, un parlamento que elabora normas y que aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Esas son las labores más importantes. Luego, hay labores de opinión y de otras cosas, pero la labor más importante es la labor legislativa,
La legislativa, la Unión Europea hace reglamentos y directivas que tienen que ser debatidos y aprobados por el Parlamento. Y el presupuesto. En noviembre aprobamos el presupuesto de cada año y esa es una función muy importante. Para mí son las dos más importantes. Toda la actividad legislativa es lo que le ha dado sentido al Parlamento. Luego hay muchos debates sobre política internacional y otras opciones donde tiene competencia o no la Unión Europea, porque aquí hay temas que son competencia de los Estados y competencia de la Unión Europea, pero la labor legislativa es para mí la más importante. Vale. El actual Parlamento se compone actualmente de 75 parlamentarios. Te oigo un poco regular. Debe ser la zona. Pero el actual Parlamento Europeo se compone actualmente de 705 parlamentarias, de los que son 54 son españoles. El PSOE venció en la última elección europea. ¿Cómo la recuerda? Realmente somos 59 españoles. Ahora, porque en esta legislatura hemos tenido el Brexit. Y nos ha ampliado a España 5 más. Por tanto, somos 705. Eso sí, estos son los grupos políticos que yo comentaba. Los colores. El rojo más rojo es mi grupo político. Hay un rojo primero más oscuro, luego el rojo segundo es mi grupo político. Y somos, ahora ya digo, somos 59 diputados españoles de distintos grupos políticos. Sí, y la pregunta tuya era que, ¿cómo recuerdo? ¿Cómo la recuerda? Las elecciones europeas. Sí, bueno, las elecciones europeas fueron con las municipales y regionales. Y a mí me gustan las elecciones, porque me gusta ir por los pueblos y sitios explicando las cosas. El problema que tenemos con las elecciones europeas es que la gente, y además como fuimos el mismo día y había que votar las municipales y en algunos sitios las regionales y a veces las nacionales, la gente no habla de Europa, habla de cada cual de lo suyo, con lo cual yo creo, a mí me gustan, tengo siempre buenos recuerdos, pero creo que se habla poco de la utilidad de la Unión Europea y de lo importante que es en algunos temas la Unión Europea. Porque creo que el debate de lo que sucede en Almería, en Andalucía, nacional, pues hace que tape el debate de la Unión Europea, ¿no? Por eso las elecciones europeas, muchas veces la gente no sabe, a ver, Europa, ¿qué elegimos? A ver, y eso de Europa y la lista europea la conoce menos la gente. Por eso cuando las elecciones van solas, se habla más, pero la gente participa menos, porque no lo ve tan cercano. Sin embargo, el 85% de las cosas necesarias de nuestra vida, la educación, muchas áreas, muchos temas, dependen de decisiones o tienen que haber decisiones con la Unión Europea. Pero la gente lo ve algo lejano y se fija más en el ayuntamiento, quién va a ser el alcalde de mi pueblo, el presidente de la Junta o el presidente de España. Pero lo demás, pero bueno, yo mis recuerdos de las elecciones, que llevo años participando, son buenos recuerdos porque aprovechas, vas a muchos pueblos y ves a gente y, bueno, siempre agradable y el día de las elecciones un poquito nervioso a ver qué va a pasar. Por cierto, en pocas palabras, ¿cómo nos podrías decir por qué usted es del PSOE? Sí, por mis convicciones ideológicas. Es decir, primero yo tengo la vocación que yo podía estar en mi trabajo de servicio público y entiendo la política como servicio público. Pero además lo que me preocupa es contribuir a ayudar
a que la gente que más necesita, las familias que más lo necesitan, puedan tener las mismas oportunidades que las demás. Para mí es importante la igualdad de las personas. Para mí es importante también la defensa y la igualdad de las mujeres. El feminismo, el ecologismo y la igualdad, para mí, son sistemas que identifican la izquierda. No digo que no en la derecha no haya gente así, pero para mí, ya digo, luchar por la igualdad de oportunidades, porque vosotros en vuestro pueblo podáis tener una educación pública, y yo la defiendo la pública, no la privada, no estoy en contra, pero que quiera privada que la pague. Una educación pública con un presupuesto muy importante para que vosotros en vuestro pueblo podáis estudiar con las mismas condiciones que el que vive en la ciudad de Almería, las mismas, en el centro de Almería, las mismas condiciones. Y da igual las posibilidades económicas de vuestros padres, pero que tengáis derecho a una educación de muy buena calidad, con buenos profesores, y que eso lo pague el Estado. Esa es mi lucha. Y que además tengáis acceso al trabajo, acceso a la cultura. Pero el hecho de que una familia tenga más o menos dinero no significa que la educación, que la sanidad y la cultura no tengáis acceso a ella. Da igual la renta. Quien tiene más no tiene problema. Puede pagar educación, puede pagar un buen hospital, pero no todo el mundo. Esa es mi lucha, la igualdad, la defensa de las mujeres, el ecologismo, y yo creo que eso identifican claramente a la izquierda. Vale, Por eso elegí el Partido Socialista. vale. Le voy a hablar sobre los presidentes del Parlamento Europeo. Como Bien. está viendo la imagen, los cuatro anteriores, personalmente a algunos de los presidentes del Parlamento Europeo. Es que ahí te entrecorta, hijo. Repítemelo que se te ha entrecortado. Lamento, esa esquina es mala, ¿eh? Le he preguntado que si conoce personalmente a alguno de los presidentes del Parlamento Europeo. Sí, los conozco a todos. Bueno, desgraciadamente, David Sassoli, que es el hombre que está más cerca de Roberta Metsola, que es la mujer. Roberta Metsola es la presidenta actual. David Sassoli, desgraciadamente, ha fallecido hace unos meses, y por eso hubo que elegir. Él hubiera continuado hasta el final, pero falleció. Y siendo presidente, David Sassoli era de mi grupo político italiano. Sí, lo conocí mucho. La presidenta actual, Roberta Metsola, también he trabajado con ella. Ella es del Grupo Popular, es maltesa y es una gran presidenta. Una gran presidenta. Antonio Tajani es empezando por la mujer, pues el tercero. También Antonio Tajani lo conocí porque fue comisario de transporte y tuve en ese momento, y luego ya en el Parlamento también, es italiano también. Y luego Martin Schulz era el presidente de mi grupo político, los socialistas. Es alemán y él ahora pues está en la política alemana. Sí, los he conocido, bueno, los conozco, salvo a Sassoli, que se murió. Los he conocido y he tenido bastante cercanía, especialmente Martin Schulz y David Sassoli, que son de mi grupo político. Y ahora con Roberta Metsola tengo que decir, aunque no sea mi grupo político, que es una magnífica presidenta, muy joven, muy preparada y está haciendo una gran labor. Sí, sí la conozco. Estamos encantados porque ya digo, da igual el grupo, ya lo está haciendo muy bien. Y es maltesa. Sí, son grandes presidentes.
Bueno, ahora le queremos preguntar sobre otras instituciones y para usted, ¿es fácil la relación del Parlamento Europeo con el resto de instituciones o suele ir por distintos caminos? Bueno, depende de las instituciones. Nosotros trabajamos mucho como Parlamento con la Comisión Europea. Mucho, porque ese es nuestro trabajo diario. La Comisión es el gobierno, dijéramos, de la Unión Europea, y entonces nosotros estamos en permanente contacto con ellos. Trabajamos también, no tan a menudo, pero sí habitualmente, con el Consejo, que son la representación de los gobiernos. Y ya no trabajamos tan habitualmente, más esporádicamente, tenemos contactos con el Tribunal de Cuentas y rara vez tenemos contactos tanto con el Tribunal de Justicia como con el Banco Central Europeo. Con estas dos instituciones nos mandan información, pero no es el contacto habitual. Si no trabajamos, conocemos su trabajo, a veces opinamos sobre el trabajo del Banco Central Europeo, pero no tenemos ni el Tribunal de Justicia, conocemos sus sentencias, no entramos, porque estamos hablando de una actividad judicial que es separada con la legislativa, no tenemos habitualmente contacto, y el Banco Central Europeo tampoco. Y con el Tribunal de Cuentas Europeo, pues esporádicamente sí. Trabajamos mucho Consejo y Comisión. ¿Hay alguna votación que recuerde con especial cariño? ¿Alguna? Votación que recuerde con especial cariño. Sí, bueno, hay varias votaciones donde hemos podido incrementar presupuestos en programas, la garantía juvenil, el programa Erasmus. Es decir, cuando hemos luchado, por ejemplo, no puedo decir una porque no es una, a veces son cosas que representan saltos importantes, ¿no? Por ejemplo, en este último pleno hemos aprobado una normativa para que los consejos de administración de las empresas europeas tengan que incorporar en esos consejos de administración el 40% de mujeres. ¿Sabéis que en los consejos de las empresas apenas hay un 2% de representación femenina? Eso no corresponde con la realidad social. No corresponde en la sociedad que hay mitad hombres, mitad mujeres. No es posible que en los consejos de administración se dé esa situación. Hemos aprobado una norma después de 10 años trabajando para que los consejos de administración obligatoriamente todos a partir de 2026 tengan que tener un 40% de representación femenina, o sea, de la igualdad de género. Esto lo hemos hecho ahora en las empresas, pero antes lo hemos hecho con otros colectivos y antes lo hemos hecho con los gobiernos y con la comisión, obligando a que tiene que haber representación de hombres y mujeres, pero especialmente mujeres que no había en los gobiernos, el 50%, lo que nosotros llamamos la paridad. Todos esos elementos, cuando se han ido ganando en legislativo, a mí me ha causado emoción, como el tema de la garantía juvenil. El Erasmus es un programa que nos gusta mucho porque creemos que os da posibilidades a los jóvenes. Me hubiera encantado en 18 o 20 años haberme ido a cualquier país europeo a conocer y a estudiar un año. Me hubiera encantado. Yo justo cuando yo pasé, estaba ya en la universidad, ya empezó Erasmus, pero ya me pilló tarde. Empecé un programa
importantísimo. Es decir, y yo como he trabajado en la agricultura, cada vez que aprobamos una reforma de la PAC, es a los 7 años, yo por primera vez he participado en una, especialmente la reforma de la PAC, que por primera vez, yo que he trabajado en la agricultura muchos años, he participado en una de ellas, también me emocionó especialmente. Y recuerda, No te oigo. otra votación, pero negativa. ¿Votaciones negativas? Sí, y muchas. Esas prefiero olvidarlas, la verdad. En votaciones negativas, bueno, vamos a ver, votaciones negativas las considero aquellas que nosotros consideramos que hay que dar importantes pasos. Por ejemplo, lo que os comentaba, esto de las mujeres en los consejos de administración que hemos aprobado ahora. 10 años para aprobarlo. 5 votaciones perdidas. Bueno, cuando llevamos allí, puedes ganar que puedes perder, son 705 votos. Es muy difícil, pero cuando he trabajado mucho para un proyecto y no sale aprobado, crees que es bueno. Por lo tanto, hombre, un poquito de... Hay cosas más importantes que otras. Pero cuando tú consideras que es una cosa muy importante, pues sí realmente te cuesta trabajo, ¿no? Es decir, te cuesta mucho trabajo. Bueno, lo entiendes porque la democracia es así, votamos, ¿no? Pero al principio te da disgusto, pero luego, como los que estamos en política la entendemos, sabemos que esto es así y pasamos inmediatamente a otro tema. ¿Qué le gustaría probar? ¿Perdón? ¿Qué le gustaría probar si estuviera en sus manos? Hombre, a mí me gustaría, creo que en los temas, hay un tema que me gustaría mucho que pudiéramos, no sé si va a dar tiempo en esta legislatura, pero hemos tenido una pandemia, hemos estado 2 años, 3 meses encerrados, después sufriendo mucho, pero afortunadamente con el trabajo unificado de la Unión Europea y con la colaboración de todos, bueno, pues al principio había problemas, que no había mascarillas suficientes, pero vimos cómo se ha ido resolviendo todo con normalidad, especialmente los que vivimos en Europa. En otros países no ha sido tan así. Luego hemos tenido una vacuna, estamos 2 vacunados. Es decir, hemos superado una pandemia enorme. Y esto ha sido gracias al trabajo común en la Unión Europea. Pero la competencia de salud es una competencia de los Estados. A mí me gustaría que el trabajo sobre la salud pública se avanzara más a nivel europeo. Y espero que en año y medio que nos quede podamos dar ese salto, porque así nos ayudaríamos más unos a los otros. Me gustaría mucho más dinero en investigación en enfermedades que siguen matando, como el cáncer o problemas que causan también mucho, que este pleno lo hemos estado debatiendo sobre la diabetes, por ejemplo. Me gustaría más dinero para investigación para poder atender estas enfermedades, algunas crónicas y otras mortales como el cáncer. Y ya por último, ¿cómo ve la situación en Ucrania? Muy difícil. Pensábamos que después de la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido guerra en Europa. Ahora tenemos una guerra y esto es tremendo. Desde febrero, una invasión donde sabemos que hay gente que está sufriendo, donde hay 6 millones de personas que han salido de su país, es una tragedia, y donde no sabemos cómo va a acabar y cuándo. ¿Cómo? Espero que no gane Putin, espero que pierda Putin. Pero en cualquier caso, mucho sufrimiento. Y eso está trayendo mucha repercusión. Bueno, a nosotros, lo peor para los ucranianos, están
sufriendo una guerra, que se han ido a sus casas y algunos están muriendo con esa invasión. Pero también los europeos vemos cómo todo nos está costando más y todo es más difícil, porque los suministros, el alimentario, la energía y todo está siendo más difícil. Me preocupa la situación, pero espero y tengo confianza a ver si el próximo año se acaba esto y volvemos a la paz. Lo importante es la paz. Eso es la base de la Unión Europea, que no haya guerra. Pero bueno, no está en nuestras manos. Me preocupa mucho la situación, pero bueno, soy optimista de cara al próximo año, a ver si cambian las cosas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el examen lo he hecho yo, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya sido útil. Bueno, muchas cosas, pero que por lo menos os haya quedado la importancia de la Unión Europea y todos juntos podemos conseguir más cosas. Todos juntos saquéis más cosas, pues todos los países juntos sacamos más cosas. Así que y es un trabajo bonito y espero que os haya sido útil. No lo ha sido, no lo ha sido. Ahora ya está la grabación de la entrevista, pues la pondremos en clase para que también aprenda el resto de compañeros y de compañeras. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas Muchas gracias. gracias. Me ha encantado la experiencia. Mucha inquietud y deciros, por favor, estudiar. A veces prefiere uno irse a tomarse una Coca-Cola con los... Yo también lo quería, pero todo es posible. Estudiar, tener los estudios los que sean, todos son útiles. Idiomas, por favor, estudiar idiomas. Es muy importante. Muy, muy importante. De hecho, ellos están en bilingüe. Ellos estudian geografía e historia en bilingüe. Están estudiando la Unión Europea en bilingüe, en inglés. Claro, y en el futuro, alguno de vosotros, de eurodiputados, veremos. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Laura. Adiós. Gracias. Adiós.